Hola a todos, me llamo Ana Gómez, soy Senior Manager en Ciberseguridad en BBVA y hoy vengo a contaros un poquito qué es el Shadow IT y para ver si nos debería preocupar o no esto del Shadow IT y qué podemos hacer con ello. Yo conozco bastante esto porque soy la responsable de este proyecto a nivel global en el grupo BBVA. Y vengo a contaros algunas ideas y algunas reflexiones. Lo primero es qué es esto del Shadow IT. Cuando yo digo que voy a hablar sobre el Shadow IT, la gente en realidad no sabe muy bien de lo que voy a hablar. ¿Es un riesgo real? Tenemos que evaluarlo, lo primero. Si fuera un riesgo real, ¿qué evolución se espera? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer las empresas, las grandes y también las pequeñas para afrontarnos a este riesgo del Shadow IT? Pues Shadow IT en realidad es cualquier informática de usuario que está fuera de los circuitos establecidos en la empresa, que no ha pasado por las validaciones oficiales, que está fuera de los circuitos de ingeniería o incluso fuera de los circuitos de compra. Y esto vale para cualquier empresa, grande o pequeña. Si no tiene la aprobación del área de tecnología o de los circuitos oficiales, lógicamente introduce un riesgo que puede ser importante o no, pero como lo desconocemos, en principio deberíamos tomarlo como un riesgo importante. ¿Tipos de Shadow IT que nos encontramos en general en todas las empresas? Pues principalmente son grandes o pequeños desarrollos o automatizaciones generadas por los usuarios para facilitarnos el día a día de nuestro trabajo. O bien porque las áreas oficiales de ingeniería tardan mucho en darnos solución a nuestras necesidades funcionales, o bien porque es demasiado costoso eso que les estamos pidiendo a las áreas de ingeniería. Y, lógicamente, cuando tenemos que hacer nuestro trabajo, pues nos buscamos un poco la vida. Eso sería como un gran bloque, desarrollo de pequeñas aplicaciones o grandes aplicaciones o automatizaciones. Otro gran bloque es el uso de aplicaciones con o sin login, instaladas en los portátiles o bien en la nube, que no han pasado por los circuitos oficiales. Y yo siempre pongo el caso del DeepL, no sé si lo usáis, es el mejor traductor que yo he encontrado. Pones DeepL en la web y ahí puedes escribir tu texto en cualquier idioma y te lo traduce a cualquier otro idioma. Ahí puedes escribir frases muy sencillitas para ver qué preposición le va bien al verbo en inglés cuando hablas con compañeros de otras geografías, pero puedes subir cualquier cosa. Yo estoy en BBVA, ya sabéis que andamos que si fusión sí, fusión no con el Sabadell, pues yo ahí podría subir. Si no tengo un buen DLP que me vigile lo que estoy subiendo un poco, pero si tecleo directamente en el DeepL, puedo poner temas concretos de la fusión con el Sabadell, por ejemplo. Y DeepL, que es una inteligencia artificial, pues utilizará, me imagino, lo que yo escribo y mis comentarios para alimentar su motor de inteligencia artificial. Eso es un Shadow IT enorme. Y hay otras cosas que en las grandes empresas a lo mejor lo tenemos un poquito más ordenado, pero quizás en pequeñas empresas, hardware, almacenamiento externo, compra de licencias, sacando la tarjeta corporativa y comprar una licencia, todo eso que está fuera de los circuitos oficiales, todo eso es Shadow IT. ¿Os estáis imaginando un poquito qué podéis tener cada uno de vosotros y qué pueden tener vuestros compañeros en vuestra área, ¿no? Por las caras que os estoy viendo, algo se os está ocurriendo. Todo eso, procesamiento o almacenamiento, tanto físico en la nube, todo eso es Shadow IT. Sí es un riesgo real. Es un riesgo real, ha habido incidentes importantes en la industria. Ya sabéis, bueno, en mi industria y en otras industrias, ya sabéis que lo de los incidentes en general no tendemos demasiado a contarlo, pero sí que hay algunas noticias publicadas sobre incidentes importantes relacionados con el uso del Shadow IT, con impactos importantes también, sobre creación de bases de datos, software descatalogado. Si un usuario se instala algo porque le parece esa aplicación estupenda, no sabemos si está descatalogado o no, si ha pasado las validaciones, si tienen los parches de seguridad, y hubo un incidente importante. Además, como tipos de riesgos, en general es todo tipo de riesgos, no solamente de seguridad. Tenemos riesgos operacionales, tenemos riesgos reputacionales, tenemos riesgos de continuidad.
Riesgos operacionales, si yo me desarrollo un maquinillo para hacer mi trabajo en mi ordenador y mañana me toca la lotería, cierro el ordenador y no vuelven a saber de mí. Pero a lo mejor eso forma parte de un proceso importante para mi empresa. O a lo mejor un día me levanto, me duele la cabeza y pongo la fórmula que no es en unas macros de Excel. Esos son riesgos importantes de todo este Shadow IT, para que veáis que es muy amplio el concepto de Shadow IT que nosotros manejamos. El CCNCERT, en un paper que sacó en el 21, decía que esto del Shadow IT iba a ir en aumento y hacía foco sobre todo en la parte de cloud. El cloud va muy en aumento y con ello el Shadow IT. Y el año pasado, Gartner dijo que el 75% de los empleados en general iba a adquirir, modificar o crear tecnología sin el conocimiento de las áreas tecnológicas. Esto lo iba a hacer en el 2027. Yo creo que se quedó un poquito corto. Ahora los usuarios, y además esto fue un poco antes del boom completo del ChatGPT, ahora que lo tenemos mucho más fácil todos, seguro que va a haber más del 75%. Entonces sí, es un riesgo real, esperamos una evolución muy importante, pero ¿y qué podemos hacer las empresas? Podemos hacer lo que pone en la parte de la izquierda, que no sé si lo leéis bien. Podemos prohibir directamente la informática de usuario, radical. Pues eso tiene sus problemas, primero que es muy difícil hacer eso y luego que los usuarios no van a aceptarlo. Entonces consideramos que ese no es un enfoque adecuado. Otro enfoque sería, bueno, pues hago formación, hago concienciación, hago oleadas periódicas de descubrimiento de Shadow IT contra una normativa que haya publicado y cruzo un poco los dedos, que es un poco más reactivo. Podría ser una solución, pensamos que no es la mejor. Otra solución podría ser, cierro los ojos, digo a la gente lo que no tiene que hacer y si hacen algo, pues asumo los impactos porque me resulta demasiado costoso generar los riesgos asociados al Shadow IT. Eso sería otro enfoque. El enfoque que consideramos más inteligente, más difícil, más sofisticado y más costoso, pero que a la larga pensamos que es lo mejor, que puede encajar en general en todas las empresas, es gestionar la informática de usuario, gobernarla. Por supuesto, con concienciación, con formación, con comunicación, pero luego hacer el gobierno de los riesgos asociados a ese Shadow IT. Lo primero que hay que hacer es descubrimiento. Tenemos que conocer qué Shadow IT tiene la gente. Tenemos que hacer el assessment de riesgos de esas piezas que se desarrollan o esas aplicaciones que se utilizan y gestionar los riesgos asociados a eso. Tenemos que poner líneas rojas, claramente. O sea, el tema este que os cuento del DPL, hay que tomar una decisión. Entonces, o se homologa el DPL en las empresas o se corta. No se puede dejar a los usuarios que decidan qué información suben al DPL para traducir. En su lugar, pues hay que darles una herramienta de traducción. Eso también será costoso, pero se reduce enormemente los riesgos. Por supuesto, como os decía, tenemos que dar soluciones a los usuarios. O sea, si a mí me dicen no puedes utilizar el DPL y no me dan nada para ayudarme con las traducciones, pues algo no va a ir bien. Y los usuarios nos vamos a rebelar, y con razón, porque nos pueden estar interrumpiendo nuestras funciones importantes en el día a día. Y prevenir, reforzar, auditoría. Aquí auditoría es un gran aliado. Auditoría nos puede ayudar a hacer oleadas periódicas de descubrimiento que no sean tanto en autodeclarativo, sino que se utilicen herramientas de descubrimiento automatizado. Hay algunas en el mercado, pero cuando vas buscando macros de Excel, por ejemplo, esas herramientas se quedan un poco cortas. Por lo tanto, la parte de descubrimientos periódicos, tanto automatizados como en autodeclarativo, siguen siendo muy importantes. Entonces, la idea que yo os quiero transmitir es que el Shadow IT existe, cada vez existirá más, tiene riesgos, no lo veo posible el eliminarlo radicalmente y que la forma más inteligente es gobernarlo. Entonces, por eso os pongo el simbolito ese ahí a la derecha, es transformar el Shadow IT en una informática de usuario gobernada. Y esto es lo que quería comentaros. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario.
Tengo 5 minutos. Muchas gracias, Ana, por la presentación, muy interesante. Yo en las compañías que he trabajado, sinceramente, siempre se han hecho este tipo de herramientas adicionales que no es del core del sistema operativo normal de la empresa, porque como tú decías, es muy caro modificarlo. Y se han hecho herramientas paralelas que facilitan ese trabajo. Se considera como el Shadow IT cuando no es una herramienta que es no conectable, digamos, desde de la casa, solamente ¿tienes acceso cuando estás en la red corporativa? Sí, nosotros sí que lo consideramos eso Shadow IT, porque esas herramientas tú las has desarrollado porque tenías una necesidad en tu trabajo. Entonces esa herramienta seguro que está manejando información importante de tu empresa, los resultados de esa herramienta pueden ir a otro sistema corporativo o simplemente los puedes poner en una PPT donde algún alto directivo tome una decisión importante sobre esos datos que tú estás poniendo ahí. Entonces, si esa herramienta no está suficientemente gestionada, se puede romper, tu portátil lo puedes perder, entonces puede haber un problema de continuidad de negocio. O como te decía, un día te equivocas y abres el acceso de esa herramienta a toda tu empresa, entonces ahí tienes un tema de confidencialidad. O riesgos operacionales, te equivocas al hacer una fórmula y como los riesgos no están suficientemente gestionados, nadie verifica que esas fórmulas que tú estás metiendo ahí son las adecuadas y puedes estar entregando datos erróneos. Entonces, no solamente es para sacar información fuera a reguladores muchas veces las áreas que hablan con reguladores necesitan mucha informática de usuario. Entonces, no solamente es con lo que tienes hacia afuera, sino con lo que utilizas hacia adentro. Si son procesos importantes para tu área o para tu empresa y no están suficientemente gobernados, sí es Shadow IT. En ese caso seguramente no habrá que quitarlo, como el DIPL. Lo que habrá que hacer es hacer el assessment de riesgos y ponerle los controles necesarios para que se pueda seguir utilizando esa herramienta que tú has desarrollado. Perfecto. Y perdón, la segunda pregunta sería con respecto a todos los sistemas que no son gestionados por la compañía, sino que son servicios tercerizados. ¿Eso sería también un Shadow IT? Porque no estaría dentro de tu gestión de red corporativa. Normalmente los servicios externos llevan un contrato. Entonces, para firmar un contrato ha tenido que pasar unas validaciones y ha tenido que tener unos circuitos de seguridad, de compras. Entonces, si está bajo un marco ordenado que ha pasado por los departamentos, el legal, el de seguridad, el de riesgos, lo que sea, si ha pasado por todo eso, hay que dar por bueno que cada departamento está haciendo su trabajo y entonces el servicio que te entrega el tercero es adecuado y no es Shadow IT. Si no fuera adecuado ese servicio, habría que solucionarlo de otra manera. Habría que ver si ese procedimiento hasta llegar a la entrega del servicio tiene alguna falla. Pero no es una informática que un usuario haya desarrollado para facilitarse su día a día, en realidad. Que eso es lo que es el Shadow IT, su día a día o el día a día del departamento. Eso es en lo que se hace foco principalmente en el Shadow IT. Bajo el concepto que os estoy diciendo. Yo sé que hay otras personas que tienen otro concepto de Shadow IT que es exclusivamente hardware, por ejemplo. Pero a nosotros se nos queda un poco pequeño el pensar que el Shadow IT es solo hardware. Desde la pandemia, con el teletrabajo y el aumento del Bring Your Own Device en las empresas, ¿cómo justificas, cómo haces los scans o los barridos para buscar este Shadow IT sobre un equipo que no pertenece a la empresa? Eso es muy complicado. Hubo un boom enorme, como sabes, del Bring Your Own Device y ahora se está reculando. Los usuarios protestamos, lógicamente, pero desde el punto de vista de seguridad es difícil de controlar. Entonces, hacer barridos sobre máquinas que no son de la empresa, ahí yo creo que los de legal no nos lo iban a aceptar.
Entonces ahí no se puede hacer. Entonces la forma de atacar eso es reducir o prácticamente eliminar el Bring Your Own Device, en realidad. Y poco a poco ir concienciando a la gente, ir cambiando la mentalidad. Todo esto en realidad es un proyecto enorme de muchos años de forma de trabajar, de cambio de forma de trabajar y de cambio de mentalidad. Y poco a poco. Y el Bring Your Own Device sí, tiene mucho riesgo y mucho de Shadow IT, sí. Qué bien, me alegra que os interese el tema, porque normalmente yo Shadow IT, ¿eso qué es? ¿Qué me vas a contar? Hola, buenos días. Hola. Tengo una pregunta, Ana. Cuando tienes un Shadow IT, por ejemplo, en una macro en Excel o en un script para hacer una automatización, ¿qué puntos consideras que son como más importantes para analizar? No sé si, por ejemplo, el tipo de datos de ese script o de la macro del Excel, ¿qué sería lo más crítico a analizar para, no sé, poner un riesgo más alto o más bajo? Mira, tienes que ver estos riesgos. Tienes que echarle un ojo a esa macro de Excel si conlleva riesgos operacionales, si te puedes equivocar en una fórmula y la lías. Tienes que ver si tiene riesgos de seguridad, qué información manejas y a quién abres el resultado de esa macro de Excel o incluso la macro en sí misma. Tienes que ver si estás respetando todas las regulaciones y leyes sobre los datos sobre los que está trabajando esa Excel. Tienes que ver si son riesgos reputacionales. En empresas tan grandes como la mía, eso es un riesgo que hay que mirar con mucho cariño. Entonces, ver si tú estás sacando una información que no es la adecuada o que podría malinterpretarse. Y riesgos de continuidad. Si tú tienes esa macro de Excel en tu portátil y te lo roban, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el proceso al que pertenece esa macro de Excel? ¿Se va a poder seguir, por ejemplo, reportando al regulador o vas a poder seguir dando los datos que la alta dirección espera porque tú le das que has generado de esa macro de Excel? Todos esos, o sea, tienes que echar un ojo a todos estos riesgos. Entonces, no solamente el que los datos que manejes sean confidenciales, tienes que echar un ojo a todo esto. Luego depende, cada empresa tiene su forma de hacer el assessment de riesgos. Nosotros tenemos una herramienta organizada, oficial, pasamos por ahí, entonces pues para nosotros es más fácil. Cogemos un Shadow IT y lo pasamos por esa herramienta de etiquetización de riesgo, fácil, lo que nos dé, pues es lo que tenemos que hacer. Otras empresas que no tengan ese assessment de riesgos tan ordenado y tan cross para el grupo, yo recomiendo que se basen en estos, que son los que hemos encontrado. No sé si algún tipo de empresa puede tener otro riesgo específico, pero por lo menos estos. Sin ir más, pues muchísimas gracias, Ana. Muy interesante, parece. Damos un aplauso.